No.
Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen Hola, día. Hola, buen día, ¿cómo están? buen día. Disculpen la demora, pero estamos con algunos problemitas de agenda porque nos hemos quedado dos en vez de tres en la cátedra, en la comisión, mejor dicho. Entonces a veces se complica un poquito. Vamos a hablar de cláusula penal. Es un tema que normalmente a ustedes les gusta mucho, les parece bastante sencillo, entretenido. No les representa en general ningún problema. Una cláusula penal es una convención, es decir, un acuerdo de voluntades, como si fuera un contrato, pero en realidad es una estipulación que normalmente hay dentro de un contrato, por el cual ambas partes contratantes, en el caso particular de la cláusula penal, normalmente las personas que a la vez son o revisten la calidad de deudor y de acreedor, llegan a un acuerdo para sujetarse a una pena o multa, es decir, a una prestación de contenido patrimonial, normalmente el pago de una suma de dinero, para el eventual caso de un incumplimiento. Es decir, que lo que están haciendo las partes es hacer dos cosas de manera simultánea. La primera de ellas, están previendo la posibilidad, la eventualidad de un incumplimiento y a partir de eso están fijando cuál es el monto de los daños y perjuicios. Y en el segundo aspecto están de alguna manera aclarando cuál va a ser, digamos, el sacrificio económico que va a tener que soportar la parte incumplidora si es que cae en esa situación. El artículo 790 dice que la cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o no ejecutar la obligación. Ahí está resaltado el otro aspecto, que no es solamente la función indemnizatoria que tiene la cláusula penal, sino que cuando dice para asegurar el cumplimiento de una obligación, se está refiriendo de alguna manera a otra función de la cláusula penal, que es una función de tipo convictivo, es decir, es una función de la cláusula penal como admonición o amenaza, digamos, de un mal, en definitiva, de un sacrificio económico que está constituido por el objeto de la cláusula penal y que se va a producir sin medio incumplimiento. ¿Qué quiero decir? La cláusula penal va a tener entonces dos finalidades o dos funciones. Una función llamada indemnizatoria. En esa función indemnizatoria lo que estamos resaltando acá es un primer aspecto y es más importante desde el punto de vista funcional. ¿Qué ventaja tiene la cláusula penal respecto a la indemnización de daños y perjuicios que habitualmente podría el acreedor reclamar al deudor por los daños fruto del incumplimiento o a consecuencia del incumplimiento? Primero y principal, que la cláusula penal, por su origen convencional, va a ser establecida de común acuerdo. Y a partir de eso, el monto de la cláusula penal se va a hacer obligatorio, más allá de que los daños irrogados sean inferiores o no existan daños susceptibles de ser reclamados. Es decir, por el solo hecho de estipularse como objeto una cláusula penal, esa indemnización, esa suma de dinero que está así convenida va a entrar en concepto de indemnización de daños. A la vez, aún en esta función indemnizatoria hay que resaltar un aspecto favorable al deudor. ¿Cuál es el aspecto favorable? Así como el acreedor, así como el deudor no va a poder alegar que el acreedor no sufrió daños o los daños que sufrió son de monto o cuantía inferior al monto de la cláusula penal, el acreedor no va a poder pretender una suma superior o de una magnitud más importante en concepto de daños y perjuicios. Es decir, el monto de la cláusula penal va a ser en ese sentido fija, inamovible, va a ser insusceptible de ser disminuida o aumentada. Sencillamente, la indemnización del daño fruto del incumplimiento contractual, o en este caso el incumplimiento obligacional, porque puede tratarse de alguno de los deberes impuestos a alguna de las partes, se va a resumir en esa suma de dinero o en el cumplimiento de esa prestación que es objeto de la cláusula penal. Ni más ni menos. Entonces, en la función indemnizatoria vamos a resaltar dos cosas. Primero, la practicidad de la cláusula penal,
que ya nos provee cuál es el monto automáticamente fruto del incumplimiento, de manera que puede ser reclamada sin necesidad de la prueba de la existencia y la cuantía del daño. Segundo, todo ese proceso de alegación y prueba de la existencia y cuantía del daño, que se da normalmente en un proceso judicial, es un trámite realmente muy prolongado en el tiempo y carente de toda certeza de inicio, porque hasta que no hay una sentencia firme no sabemos realmente qué hay que pagar y qué vamos a cobrar. Ahora, desde el punto de vista del deudor, la cláusula penal opera en su función indemnizatoria como una limitación cuantitativa a la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si me pueden reclamar la cláusula penal sin que yo pueda alegar que no existe el daño o que el daño es de monto menor, yo también puedo alegar, frente a una pretensión que sea superior cuantitativamente, que el tope de la responsabilidad está dado por el monto de la cláusula penal. ¿Se comprende? Entonces tiene un aspecto beneficioso también porque, repito, en un sistema que por regla no prevé ninguna clase de limitación a la responsabilidad civil, esta es una limitación cuantitativa. El artículo 791 dice: el objeto de la cláusula penal puede ser una suma de dinero o cualquier otra prestación que pueda ser objeto de una obligación, sea en beneficio del acreedor o de un tercero. Es decir, más allá que está íntimamente vinculada con la vida, digamos, y el derrotero que siga la relación jurídica obligacional, está claro que la cláusula penal es una estipulación autónoma del contrato y autónoma de la obligación principal. Esa autonomía hace que tenga su propio objeto. O sea, que en sí mismo sea una obligación, tenga su propio objeto y tenga sujetos. Y esos sujetos pueden coincidir fatalmente o no con los sujetos de la obligación principal. Es decir, una persona A le puede deber a otra B una suma de dinero y para el caso del incumplimiento haberse estipulado como una cláusula penal, es decir, una obligación autónoma, accesoria, que A, en vez de pagarle a B la indemnización, directamente se la va a pagar a C, a una persona que es un beneficiario. Es decir, esta cláusula penal se va a comportar como una estipulación a favor de un tercero. ¿Correcto? Si ustedes en algún momento tienen alguna duda, me dicen. ¿Sí? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Cuando en el 791 dice que puede ser cualquier otra prestación que pueda ser objeto de Sí. las obligaciones, puede ser entonces que la cláusula penal también imponga una obligación de hacer. Por ejemplo, si no cumplís con la obligación, te comprometés a pintarme el garage, no sé, por decir algo. Dar, hacer o no hacer. Perfecto. Dar, hacer o no hacer. Entonces, nos quedó claro el concepto de cláusula penal, sus funciones, el objeto. Vamos a las características, es decir, vamos a los requisitos de la cláusula penal. Mejor dicho, a los caracteres de la cláusula penal. La cláusula penal es subsidiaria. ¿Qué significa que sea? Perdón, primero es autónoma, como se explique. Es decir, en sí misma, para ser válida como cláusula penal, tiene que constituirse una obligación con todos los elementos de cualquier obligación. Segundo, es subsidiaria. ¿Por qué es subsidiaria? Y este es uno de los temas más complicados que tiene cláusula penal. Es subsidiaria porque el contenido de la cláusula penal entra en reemplazo del objeto debido según la obligación principal. Es decir, por concepto, si la cláusula penal es una obligación autónoma que tiene una finalidad indemnizatoria y constituye la indemnización de daños y perjuicios fruto del incumplimiento, es insusceptible de ser acumulada con el contenido de la obligación principal. ¿Correcto? Es decir, imaginen ustedes una obligación nacida del contrato de compraventa de un automotor, donde si el vendedor no paga, es decir, no hace entrega
no hace tradición del vehículo con la transmisión, digamos, ante el registro de la propiedad, con la firma de todos los instrumentos que se requiere para transferir el registro de la propiedad, debe, a modo de cláusula penal, 1,5 veces el precio de venta del vehículo. Si el acreedor, frente al incumplimiento del deudor, opta por ejecutar la cláusula penal y reclamar $30.000 porque el auto salía $20.000, un auto importado a 0 kilómetros, claramente el contenido de la cláusula penal va a entrar en subsidio del contenido de la prestación, de la obligación principal, ¿correcto? A nadie se le ocurre que el acreedor va a poder reclamar la tradición del auto, es decir, la entrega voluntaria y material del auto más la suma de $30.000. ¿Por qué? Porque es desproporcional y irrazonable. Primero y principal porque la finalidad que tuvo la cláusula penal esta es establecer una indemnización del daño compensatorio. Es decir, lo que quisieron las partes y lo que fácilmente se interpreta de los montos que tienen en juego es que lo que quisieron ellas es sujetarse ambas en caso de incumplimiento de la entrega del auto a una cláusula penal que impusiera el pago de 1,5 veces el valor del auto. ¿Por qué? Porque el auto se había pagado, entonces ya había $20.000 que se habían pagado, había que devolver $30.000 como indemnización del daño compensatorio. ¿Cuál es el daño compensatorio? La indemnización del daño compensatorio es la que entra en reemplazo de la prestación principal incumplida. ¿Correcto? Es decir, yo no puedo acumular el reclamo del cumplimiento en especie de lo prometido, inciso 1 del 703, más la indemnización del daño compensatorio, inciso 3 o C. ¿Se comprende lo que digo? Porque estaría reclamando 2 veces lo mismo. ¿Sí? Entonces, en estos casos vemos que un objeto, el de la cláusula penal, los $30.000, es subsidiario de otro objeto que le entrega en propiedad del auto cuyo valor eran $20.000. Con el daño moratorio pasa más o menos lo mismo, porque si yo tengo una cláusula penal en un contrato de locación de vivienda, donde yo digo, o mejor dicho, un contrato de locación comercial, donde si no me devuelven el local, me deben 1,5 veces el valor locativo fijado a la fecha del incumplimiento. Es decir, la fecha del incumplimiento, supongamos es abril del 2021, el local generaba $100.000 de alquiler, entonces la cláusula penal es del pago de $150.000 mensuales hasta la efectiva entrega, o sea, hasta el efectivo cumplimiento. Yo podría hacer una pregunta. ¿Los $150.000 entran en lugar de la prestación principal o se acumulan a la prestación principal? Es decir, ¿la pena de $150.000 mensuales es subsidiaria de la entrega del local? No, no es acumulativa. ¿Cómo? Se acumula la moratoria. Se acumula, es una obviedad. Porque ¿cuál fue la intención de las partes? La intención de las partes fue prever cuál era el monto de la indemnización del daño moratorio, es decir, en nuestro caso, el daño que se le causa al locador o propietario toda vez que pierde, a modo de pérdida de chance de lucro cesante, la posibilidad de obtener una ganancia alquilándolo a otra persona porque no tiene la disponibilidad del local, porque no se le entrega. Se comprende, jamás se le ocurrió a las partes que con $150.000 por mes el acreedor iba a ser privado del local. Es decir, que no le iban a entregar nunca el local y le iban a entregar $150.000 como toda indemnización. Quiere decir que en este caso del daño moratorio, en este ejemplo que dimos, no existe ese carácter subsidiario. Es más, se acumulan las pretensiones de cumplimiento de la prestación principal y de cumplimiento de la cláusula penal. ¿Me entendieron hasta acá? Es decir, yo inicio el juicio de cumplimiento de contrato pidiendo el desalojo
y 150.000 pesos por mes. Ahora supongamos que yo hice en este contrato de locación la misma cláusula, 150.000 pesos por mes, que es 1,5 veces el alquiler. Inicio un juicio de desalojo y pido también la condena a pagar los daños y perjuicios por la pérdida de chance de alquilarlo. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo acumular yo, en nuestro ejemplo, el reclamo de cumplimiento en especie, que es la devolución del local, más daños y perjuicios entendidos como los provocados por la falta de entrega? No, porque ya está incluido dentro de la cláusula penal. Claro, no, porque yo ya eso lo combino en una cláusula penal. Entonces, yo no puedo acumular los daños y perjuicios moratorios con la cláusula penal moratoria. ¿Sí? Por el Vamos de límite que nuevo, establecía la cláusula, ¿no? no puedo reclamar los daños y perjuicios moratorios con la cláusula penal moratoria. ¿Sí? Ahora, ¿tengo derecho a optar? Si me lo reservé, sí. Si me lo reservé, sí. De lo contrario, todo termina en los 150.000 pesos por mes. Por más que yo ya me haya perdido un alquiler de 300.000 pesos. Eso en función de otro carácter, que es el de la inmutabilidad relativa de la cláusula penal. Ahora, esta cláusula penal de nuestro ejemplo, que tiene una finalidad de indemnizar el daño moratorio, podría ser acumulada con la prestación principal, que es la obligación de restituir el local, ¿estamos de acuerdo? Pero además se le podría agregar, es decir, podría ser acumulada a la pretensión de indemnización de daños de otros daños moratorios o de otros daños en general. Es decir, si yo en la cláusula penal digo que esto es fruto, esta cláusula penal tiene como finalidad prever cuál es el monto del alquiler que yo pierdo o el daño que se me genera por alquileres que pierdo al no contar con el local, yo si tengo otros daños moratorios los puedo agregar. Es decir, si la cláusula penal es específica para algún daño o algunos daños, yo puedo reclamar otros daños. ¿Correcto? Por ejemplo, podría iniciar un juicio de daños y perjuicios reclamando la cláusula penal, que es el lucro cesante por no poder alquilar. Tuve un año en el juicio de desalojo hasta que me dieron el local. Tengo 150.000 pesos por 12 meses. Pero cuando me lo devolvieron estaba destrozado. Entonces yo tengo una acción de daño y perjuicio porque hay una violación del deber de conservación o de mantenimiento que asumió el contrato y surge del Código Civil. Entonces me tiene que dar la cantidad de dinero necesario para las reparaciones del local. Y también me dejó con deudas. Hay deuda de obra sanitaria, municipal, renta que estaban a cargo del inquilino. Entonces también tengo una acción destinada a la reparación de ese daño, o sea, el reembolso de las sumas que haya pagado o a que me entregue las sumas necesarias, capital e intereses, para pagar esas deudas. Es decir, la cláusula penal se va a añadir al reclamo de la prestación principal cuando la cláusula penal sea moratoria y no cuando la cláusula penal sea compensatoria. La cláusula penal moratoria se va a añadir, se va a adicionar a otros reclamos de daños moratorios no contemplados o a la indemnización del daño compensatorio. Por ejemplo, cuando no me entregan el auto y yo resuelvo la operación y yo pido $30.000, ese daño es el daño compensatorio, dijimos. ¿Voy a reclamar intereses yo por los $30.000? Sí. ¿Desde cuándo? Y bueno, desde que entró Almora en la cláusula penal compensatoria. Ah, o sea que son $30.000 más el daño moratorio, porque los intereses son el daño moratorio. ¿Me siguen? Los intereses son el daño moratorio. O sea, y esa no la tengo en la cláusula penal. La cláusula penal nada más me dice cuál es la indemnización del daño compensatorio. Entonces, para esto van a tener que tener claro daño compensatorio y moratorio.
¿Se entendió hasta acá el carácter subsidiario? Yo diría por regla, la cláusula penal o su contenido es subsidiario del contenido de la obligación principal solamente cuando la cláusula penal es compensatoria. Cuando es moratoria se agrega a la cláusula, al contenido de la obligación principal. Y además la cláusula penal puede ir acompañada de reclamos de daño y perjuicio siempre y cuando esos daños no estén subsumidos en la cláusula penal. ¿Bien? ¿Hasta acá entendieron o no? Más o menos. Más o menos. La cláusula penal es condicional. ¿Por qué? Y bueno, porque está sujeta a un acontecimiento futuro incierto. ¿Cuál es? El incumplimiento. El incumplimiento de la prestación principal. 792. El deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente. La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de daños cuando el deudor se constituyó en mora, y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización aunque pruebe que la pena no es suficiente. Opciones del deudor. El deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena únicamente si se reservó expresamente ese derecho. Opciones del acreedor. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación ni la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que haya estipulado la pena por el simple retardo o porque se haya estipulado que por el pago de la pena no se entendía extinguida la obligación principal. Esto último es lo que estamos hablando, 797. Entonces, esa condicionalidad hace que, tal como decíamos en el artículo 793, 792, si yo logro probar que me dio caso fortuito, yo me eximo de pagar la cláusula penal, porque al no haber responsabilidad civil, justamente por mediar caso fortuito, no hay relación causal entre los daños que se pudieron haber irrogado, y en este caso el cumplimiento de la cláusula penal, y el hecho del incumplimiento, sino que proviene de un caso ajeno. La cláusula penal, por otro lado, es relativamente inmutable. Lo dice el 794. El acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicio ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, alegando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. Sin embargo, los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Un artículo del 794 muy importante, porque me está diciendo cuál es la excepción a la regla o principio general según el cual la cláusula penal tiene un contenido relativamente inmutable. Diríamos entonces que esa inmutabilidad relativa cede frente a algunos supuestos concretos. Uno de esos supuestos tradicionales es el de la cláusula penal exorbitante. Se llama cláusula penal exorbitante, 794, segundo párrafo, aquellas que son desproporcionadas con la gravedad de la falta que sanciona. Esta desproporción tiene que ser una desproporción realmente muy importante. ¿Por qué? Y volvemos un poquito acá a las funciones de la cláusula penal. Porque la cláusula penal, de origen, para respetar la función compulsiva que tiene, la función no indemnizatoria, sino aquella por la cual es convictiva la cláusula penal, porque de alguna manera es una admonición o amenaza de un sacrificio económico más significativo que el del contenido de la obligación. Para que así sea, para que tenga esa función, tiene que tener alguna desproporción o registrar alguna desproporción entre su contenido y el contenido de la obligación principal. Esto es una obviedad. Si el contenido de la obligación principal me implica a mí
un sacrificio económico de 100 pesos y el de la cláusula penal de 60, ¿ustedes qué harían? ¿Cumplirían o no cumplirían con la obligación principal? Y pagamos los 60. Y pagamos los 60, es decir, no, en ningún sentido la cláusula penal estaría alentando el cumplimiento de la obligación. En eso estamos claros, ¿no es cierto? Es decir, la función compulsiva no existiría. Existiría solamente la función indemnizatoria. Entonces, la mera desproporción entre el contenido de la cláusula penal y el contenido de la obligación principal no es indicativo de que haya una situación como la del 794 segunda parte. Tiene que haber una notoria desproporción. Notoria desproporción. Ahora, el juez, que tiene que fundar una resolución por la cual disminuye o reduce la cláusula penal, va a considerar la gravedad de la falta que sancionan. ¿A qué se refiere gravedad de la falta? Se refiere al nivel del incumplimiento, es decir, se refiere a establecer qué clase de incumplimiento es, si es un incumplimiento grave o es un incumplimiento de algún deber secundario de conducta. Por ejemplo, en nuestro ejemplo del auto, si el auto fue entregado, la documentación fue entregada y resulta que cuando se pone en funcionamiento el auto tiene un pequeño desperfecto que no debería estar, pero que no atenta contra el uso del auto, aunque disminuye su valor o representa un riesgo de que haya un desperfecto serio el día de mañana, sin duda hay un incumplimiento relativo, no absoluto. Entonces yo frente a eso, una pena o multa en función de la cual el costo de reparación sea ínfimo y el daño, en definitiva, sea ínfimo con relación a la cláusula penal monstruosa con relación no solamente a los montos, sino con relación al nivel del incumplimiento, el juez lo va a considerar, es decir, es una pequeña falta, es fruto de un incumplimiento evidentemente relativo y menor y subsanable. Luego habla de el valor de las prestaciones, es decir, va a considerar no solamente la cuantía, como yo decía recién, del contenido económico de la cláusula penal versus la prestación principal, sino cuando habla del valor de las prestaciones, también se está refiriendo al interés que tienen las partes involucradas en cada caso. Es decir, aun cuando el valor de la prestación principal sea bajo, si el interés es un interés significativo, y entonces en protección de ese interés la cláusula penal es alta, el juez no va a reducir la cláusula penal fácilmente. Supongan ustedes que yo compro un cuadro, porque encuentro un cuadro y lo compro. Y lo compro porque es el último cuadro que pintó mi madre antes de morir. Y yo me quedé sin ningún cuadro. Y no hay cuadros de mi madre dando vueltas, hay uno solo que estaba expuesto, y yo hice una oferta y lo compré. Y en el contrato digo que me lo tienen que mandar a Jujuy, donde vivo, y que en el caso de que no cumplan con la entrega, la cláusula penal es de $10.000, cuando el cuadro sale $1.000. Ahora, cuando el juez vea esto de el valor de las prestaciones, si se deja llevar por el valor económico del cuadro meramente, bueno, evidentemente los $10.000 son 10 veces más que su valor venal, con lo cual uno podría decir hay una notoria desproporción. Pero si uno atiende el interés que tiene en juego el acreedor en la obligación principal, ya la cláusula penal no parece tan exagerada, ¿no es cierto? Es decir, esa cláusula penal no está puesta en función del valor intrínseco del objeto, de la cosa cuadro. Está puesta en función de la protección del interés extrapatrimonial, pero relevante que tiene el comprador. ¿Cuál es? Hacerse del último y único cuadro que hay de su madre antes de morir. Entonces, ojo que no solamente vamos a atender al valor intrínseco de las prestaciones, sino también a la entidad
y la identidad de los intereses que están en juego, que en definitiva son el objeto de la obligación porque es lo que tiende a satisfacer el acreedor por este medio. ¿Hasta acá preguntas? Profe, entonces, ¿eso quiere decir que hay discrecionalidad por parte del juez? No, discrecionalidad no, porque primero que él tiene que, por una obligación legal impuesta por, no solamente por la Constitución. Claro, pero considerar que es justo o no pagar 10 veces más, digo. No, es más, la discrecionalidad está reducida casi a cero. Porque además del fundamento que él le tiene que dar a sus decisiones bajo pena de nulidad de las decisiones que toma, en este caso, el legislador, en protección del sistema de la seguridad jurídica que da la cláusula penal, seguridad jurídica igual certeza en este caso, y esa certeza viene de la mano del carácter inamovible de la cláusula penal, del carácter inmutable de la cláusula penal, no se quedó en eso, sino siguiendo a Vélez, le estableció cuáles eran las pautas legales, no judiciales, no discrecionales. Pautas legales que el juez va a tener que analizar para concluir después si media o no la situación del 794 última parte. Es decir, que el juez, amén de otras circunstancias del caso, como dice acá, de más circunstancias del caso, ¿qué va a analizar? Ahí Altetín dice, bueno, por ejemplo, la cuantía del daño. Ahí sí, va a mirar, porque es un hombre, decir, bueno, escúchame, son $10.000 la cláusula penal. ¿Qué se quiere indemnizar acá? Es humano ese razonamiento para establecer si hay una notoria desproporción o no. Pero las pautas son legales y no puede, bajo pena de nulidad, reducir la cláusula penal o modificarla sin atender a estas pautas legales, que va a tener que abordar aplicándolas al caso concreto. Solamente en este carácter estrictamente excepcional es que la cláusula penal puede ser reducida. La cláusula penal, en la medida que es reducida, lo es fruto de algo que es una nulidad parcial. Es una nulidad absoluta y parcial. ¿Recuerdan Civil 1, nulidades? Bueno, esta es una nulidad absoluta porque la cláusula penal, así, exorbitante, sería una estipulación, un acto jurídico nulo, de nulidad parcial, o sea, en la demasía, en lo que el juez considere, ahí sí hay cierta discrecionalidad, en lo que el juez considere que es exorbitante y la reduzca, la nulidad es absoluta y parcial. Absoluta porque es declarable aún de oficio sin intervención de parte. Y por otro lado, es parcial porque no produce la nulidad del acto jurídico íntegro, sino la reducción, es decir, se anula en cuanto a sus efectos en lo que se considera ilícito, inmoral, contrario a las buenas costumbres. Sigue un poco la suerte del pacto de intereses usurarios. Quiero aclarar que ya la doctrina y la jurisprudencia habían hablado hace muchos años con el 666 bis, con el 656 bis del Código Civil y Comercial, de que esta no era una nulidad donde estuviéramos frente a una lesión subjetiva, pese a que la última parte dice que configura un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Yo diría, siguiendo lo que dice la doctrina de los tribunales y los autores, que el abusivo aprovechamiento se deduce sin necesidad de otra prueba del carácter exorbitante de la cláusula penal. O sea, no es que yo tengo que después salir a probar la lesión subjetiva del 954 del Código Viejo. Sencillamente, yo tengo que aportarle al juez los elementos para que concluya en función de las pautas legales. ¿Qué otros supuestos hay de excepción al principio de inmutabilidad? Bueno, los daños distintos, lo dijimos, ¿no? Yo puedo reclamar daños distintos a los previstos en la cláusula penal. El incumplimiento doloso me autoriza a mí a reclamar
los daños que tendrían relación causal adecuada con el dolo. Es decir, ¿por qué? Porque así como el dolo no se presume, tampoco podemos interpretar que las partes partieron de la noción de un incumplimiento malicioso doloso para mensurar la indemnización que está constituida por la cláusula penal. Entonces yo podría reclamar la demasía de los daños. El 798 me provee otra alternativa, dice disminución proporcional. Si el deudor cumple solo una parte de la obligación y la cumple de modo irregular o fuera de lugar o del tiempo en que se obligó y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente. En palabras simples, a un cumplimiento parcial o una reducción parcial. ¿Me entendieron? A un cumplimiento parcial de la prestación principal, una reducción proporcional también y parcial de la cláusula penal. Bueno, por último, el carácter accesorio de la cláusula penal es el más sencillo para ustedes. Si sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor no incurre en la pena sino en proporción a su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal. La nulidad de la obligación con cláusula penal no causa la de la principal. La nulidad de la principal causa la de la cláusula penal, excepto si la obligación con cláusula penal fue contraída por otra persona para el caso que la principal fuera nula. Pero por regla se extingue una por consecuencia y por accesoriedad. Si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor, también se extingue la cláusula penal. Esto es todo lo que dice el Código de Cláusula Penal y todos los temas de cláusula penal. ¿Les quedan preguntas sobre el tema? Profesor, en el ejemplo que dio del cuadro, ¿en el contrato tiene que estar aclarado el interés que yo tengo en comprarlo, que es algo emotivo? Es interesante eso, yo creo que sí, en algún punto, porque ¿recuerdan lo de causa, fin y finalidad que estudiaron en la unidad 1? Al final, un tema complicado. Con ese tema rendició en 1986. Ustedes no habían nacido seguramente, la mayoría. Un tema muy complicado. Yo diría que tratándose de contratos típicos, la finalidad está implícita. Es decir, muchas veces, supongo un contrato típico, la locación. La locación dice abstractamente que tiene al locador con la obligación a su cargo de proveer el uso y goce del inmueble locado. Eso no dice nada. Pero si yo digo que la locación es para vivienda familiar, ya la cosa se afina, o sea, cuál es la finalidad ya puede establecerse a partir del contrato tipo o de la tipología del contrato. Si yo digo que estoy alquilando un local comercial para la venta de alimentos, mejor dicho, un local o stand comercial en una feria donde se venden alimentos, bueno, es muy probable, digamos, que más allá de alguna discusión, la finalidad esté clara a partir del interés que tiene el futuro locatario en alquilar un stand en una feria de alimentos. Es decir, ¿qué puede pretender si no un stand en condiciones de comercializar de alimentos? Otras veces, la mayoría, las cosas no son tan claras. Entonces, entre la causa fin, la finalidad y los simples motivos o móviles que llevan a alguien a contratar, hay una diferencia sustancial. Léanla. Para que la finalidad sea relevante, tiene que estar expresada o tiene que ser típica del contrato. De todas maneras, acá da la impresión que por una cuestión de buena fe nadie celebraría una cláusula penal de esta entidad 10 veces el valor venal del objeto si el vendedor, en este caso el deudor, quien va a sufrir la aplicación de la cláusula penal, no tuviera, aunque sea un conocimiento indirecto, del interés de afección que tiene para esta persona ese objeto. Se entiende quién se somete a 10 veces el valor de lo que ha vendido sin conocer qué relevancia tiene para el acreedor la entrega del pago. Eso es algo que se llama principio general de buena fe y su aplicación a la interpretación de los contratos.
cosa que depende de cada caso. ¿Más preguntas? No me quedó muy clara la situación cuando, por ejemplo, el deudor está en mora, ¿cuál es, digamos, el accionar que tiene con la cláusula penal? La misma que prevé el artículo 703, última parte. Es decir, ¿qué derechos tiene el acreedor frente al incumplimiento del deudor? ¿Cuáles son los derechos que tiene? De resarcir los daños que generó el incumplimiento. Dice, en definitiva tiene la facultad de reclamar lo que le es debido por medio de una acción de cumplimiento destinada a que se le pague en especie. 2, tiene la posibilidad de reclamar de un tercero el cumplimiento de la prestación a costa del deudor. 3, resolver la indemnización en una de dar daños e intereses. Si la cláusula penal tiene una función indemnizatoria, está claro que frente al incumplimiento una de las consecuencias de la mora es la operatividad de la cláusula penal. ¿No? Así como podía reclamar los daños y perjuicios, puede reclamar la cláusula penal indemnizatoria. Así como podía reclamar la indemnización judicial, puede reclamar la indemnización convencional. Esto es como si fuera una sentencia de daño y perjuicio nada más que estipulada por las partes y de antemano. Me ahorro todo el proceso de daños. Digo, en caso de incumplimiento de la obligación de restitución de la vivienda, 1,5 veces el alquiler. Listo, no hay más nada que discutir. El último alquiler, ¿cuánto fue? 100.000. Debe 150.000 por mes. Entonces, este derecho a ser indemnizado, en este caso el daño moratorio provocado por la pérdida de la chance de alquilar el local por falta de entrega, yo lo tenía. La cláusula penal lo único que hace es cuantificarlo. Yo lo tenía porque tenía la facultad de reclamar la indemnización de daños. Nada más que acá reclamo el contenido de la cláusula penal porque lo único que he hecho es estipular una cuantía ya de antemano. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Señores, los dejo, que sigan bien, lean, es un tema fácil, a punto tal que la mayoría lo elige cuando va a dar examen y cosas así. Chau, chau, hasta luego. Mañana tenemos clase de consulta. La verdad que no sé, como siempre, las clases, como En todas las este semanas. horario. Sí, sí, Porque además tenemos un trabajo práctico a las 6:30 de la tarde. está bien. Bueno, Yo les digo algo, se lo voy a decir así, no sé quién me habla. Aprobar obligaciones, hay gente dentro del grupo seguro que la está recursando por segunda, tercera y cuarta vez. Aprobar obligaciones siempre ha llevado muchísimas horas de lectura, de comprensión, es decir, préstenle atención a todo esto, porque más allá de los problemas que trae la evaluación online y toda esta cuestión, es bastante compleja la materia. Es decir, exige mucha lectura, mucho tiempo para después comprender al cabo de la lectura y después, una vez que uno comprendió, poder explicarlo. Vamos a ir a un sistema seguramente mixto de evaluación, donde no está descartada la presencialidad. Es decir, lean, estudien, si dudan, pregunten, hagan los prácticos, aprovechen todo esto porque después rendir la materia y aprobarla no es sencillo. Se ha simplificado ahora por los medios electrónicos, porque es así, porque si no, no podríamos avanzar en la pandemia, pero préstenle mucha atención a la materia. Es decir, de pronto si tienen que hacer el sacrificio de estar en distintos horarios el mismo día o lo que fuere, háganlo, si están convencidos de lo que quieren, porque la materia lo exige, no es por diversión, digamos. La idea es que ustedes se capaciten. Los dejo. Un saludo, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. gracias.